guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Prestigio, experiencia y fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. 6 de la mañana con 33 minutos, 6:33 de este lunes 11 de enero del año 2021. Para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya 680M, es un placer estar compartiendo. Esmeraldas, Montecristi, Manta, Juján y Balsar deben $6.8 millones al IES. Alcaldes culpan a la cartera de finanzas. Otros temas también nos dicen: reencuentro de presidentes en la frontera. Lenín Moreno visitó nuevo puente hacia Colombia. Su viaje a Estados Unidos se aplazó. Por otro lado, también nos dice interés en la central de gas de Machala. Atlantic Energy busca la concesión de Termogas de Machala por 25 años. Por otro lado, Walter Solís estaría solo 8 años en la cárcel. Exministro ha recibido 2 sentencias, pero apenas estas no son acumulables, las penas no son acumulables. Así también nos dice diario El Universo. Madrid paralizada, el temporal Filomena ha detenido casi todas las actividades en la capital española, que será una inusual ola de frío toda esta semana. Calles, plazas, como si ven, son escenarios de diversión, mientras tanto, para los ciudadanos en la nieve. Por otro lado, también nos cuenta El Universo: COVID-19, espacios para cuidados intensivos en provincias están al límite. Tras las fiestas de diciembre existe alta demanda de usuarios en los centros médicos, en los ríos, Tungurahua, Azuay, entre otras provincias. Se complica también el transferir de las personas a otros centros médicos. Diario El Comercio también destaca el día de hoy, lunes 11 de enero, una foto principal de lo que fue el debate presidencial que realizó este diario junto a un canal de televisión. Jornada de debates aporta al sufragio responsable, titula. En el segundo día del debate, 7 presidenciales difundieron sus planes. El sábado, igual número priorizó el empleo, el fortalecimiento de la salud y la fuerza pública y el control de la contratación pública. Así también señala la explicación de los cómo no se ahondó. Politólogos analizaron el discurso de los aspirantes que se presentaron el sábado. Coinciden que se lanzaron propuestas, pero no se explicó cómo se llevará a la práctica esas propuestas. Por otro lado, también nos dice: campaña contra el dengue se intensifica este 2021, ya que el año anterior pues se presentaron mayor número de casos. Por otro lado, también nos dice: Israel es el líder en la vacunación contra el COVID. Volviendo al plano local, 697 millones de inversiones van para pensiones. Ante la insuficiencia de ingresos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social piensa invertir $697 millones del Banco del IES con el fin de atender sus prestaciones.
Este monto es 70% mayor al proyectado en el año 2000. Vamos ahora a compartir también la información que destaca el día de hoy Diario Expreso a través de su página web. 6 meses de un embrollado camino para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, se refiere al concurso que se está realizando. Por otro lado, Salcedo se enfrentará a un segundo juicio por lavado de activos, nos comenta Diario Expreso. En otros temas, en el plano internacional, Donald Trump viajará el martes a Texas para visitar construcción del muro con México. Y finalmente nos dice también, Quito prohíbe espectáculos con sufrimiento de animales. Por otro lado, el CNE aprobó el fondo de promoción para la consulta por el agua en Cuenca. 6 de la mañana con 41 minutos, estimado sociólogo. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. Voy a referirme, compartir con Alcides y con Teresa alguna visión respecto a lo que significa y dio como resultado estos dos primeros debates, si se le puede llamar, de candidatos presidenciales. ¿Qué es un debate? Es una confrontación de ideas. Y yo me pregunto si es que hubo confrontación de ideas en estos debates, entre comillas, presentados entre el día sábado y domingo. Hubo una banalización de la política en el marco de los intereses de representación a las candidaturas a la presidencia por parte de quienes intervinieron. Realmente el esquema como se plantearon estos debates, no es un esquema que permite a quienes tuvieron la oportunidad de presenciar o sentarse frente al teléfono, frente al televisor, para poder profundizar, entender y analizar qué es lo que había de contenido en las propuestas de cada uno de los candidatos. Los candidatos han reducido sus propuestas electorales en consignas electorales, que es diferente a presentar un programa de gobierno, a debatir un programa de gobierno. Y esto hace mucho daño, porque más allá de que no hay una comprensión del qué y del cómo y del para qué, en el análisis, en la exposición de los candidatos, afecta sensiblemente a la predisposición y a la conciencia del electorado en el ejercicio o ir al ejercicio pleno de ese derecho de elegir y de ser elegido. Porque lo que se hace con este tipo de debates que no tienen claridad ni comprensión es sumar un elemento más de apatía para los ciudadanos. Porque yo quiero hacer una sola reflexión, Alcides y Teresa. ¿Alguien habló de una reforma institucional sobre el problema que hoy es evidente y en medio de lo cual los candidatos desarrollan su actividad política de cara a las candidatas, de cara a las elecciones de febrero 7, sobre el problema del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Electoral? Nadie. Todos muy cómodos en esa crisis. Una crisis de legalidad institucional. Que claro, todo se origina y todos dicen que parte desde la Constitución vigente. Sí, está bien, parte de la Constitución vigente. Pero la conformación, la estructuración, la consolidación del rol institucional, de los roles de las instituciones, depende de los ciudadanos, quienes están al frente de esas instituciones y de los actores que son
de alguna manera, los que utilizan estos servicios institucionales, en estos casos, los candidatos, de una o de otra manera. Y por cierto, en esa comodidad que le da a uno una promoción instantánea, a otro la posibilidad de confrontarse entre juegos de intereses de grupos de poder o grupos de candidatura, y que no hacen otra cosa que generar una confrontación y un antagonismo entre candidatos, que no resuelven la crisis institucional, que en medio de esa crisis cada vez más decadente de estos organismos, se sigue con el calendario electoral. Yo no estoy planteando suspensión del proceso electoral por si acaso. Estoy hablando en medio de qué y cómo se desarrolla este proceso y en qué escenario se desarrolla este proceso. Y que, por cierto, genera todo un proceso de inestabilidad y que afecta a la democracia. Todavía, a pocos días, 30, y no sé si 38, 36 días o 28, 26 días para el inicio de la primera vuelta, tenemos un alto porcentaje de ciudadanos que no han tomado una opción por una u otra candidatura. Y todos los candidatos apuntan a que ese estado, esa situación o ese estado de indecisión que tienen los ciudadanos debería ya aclararse y estabilizarse para una u otra tendencia o una u otra candidatura. Qué difícil es encontrar un discurso como tal, porque se ha perdido tanta la credibilidad en los candidatos que pareciera ser que sus propuestas no le llegan al ciudadano, porque no sienten que les va a resolver el problema y porque sienten que son ofertas de campaña, porque pueden darse en un discurso pero no pueden llevarse a la práctica. Solo, y no quiero de ninguna manera hacer diferencias o generar comparaciones, pero cuando uno habla de un modelo o de una propuesta o programa de gobierno, uno tiene que pensar que lo que oferta es posible llevarlo a la práctica. Y no desde el valor solamente de gobernante como presidente, porque muchas cosas tienen que tomarse en función de una gobernabilidad. Presidentes que proponen todo, yo lo voy a hacer. Y muchas de las cosas que proponen no dependen del poder, de que él llegue a la presidencia solamente, sino que tenga un elemento y un escenario de gobernabilidad para llevar a la práctica esa propuesta. Me refiero cuando tienen que aprobarse leyes, me refiero cuando tienen que definirse las negociaciones entre mayorías o minorías que determinan el cambio de una propuesta o que determinan la aprobación de una ley o modificación de las mismas o convocatorias a consulta popular. En fin, siempre lo que se percibe evidentemente es el hecho de que es la oferta, es la consigna, pero no es el cómo hacer y resolver el problema. Nos quedan debiendo realmente, como siempre ha sido, una estructura que genere de comunicación alrededor de estos debates, que genere por lo menos interés en el ciudadano para considerar que estos debates es una herramienta democrática de comprensión y de decisión respecto a la toma, respecto al momento electoral y por quién los ciudadanos van a determinar su voto. Ese es un momento soberano que hoy no se elige solo un presidente, se elige el destino de nuestro país. Así es. Sí, Stalin, mire, los políticos en este país todo el tiempo, no ahora ni antes, todo el tiempo, han sido sagaces. ¿Por qué? Porque saben a qué público se dirigen. Si son ciudadanos inteligentes, cuestionadores, informados, son ciudadanos que priorizan el leer un libro y no en la diversión banal. Si son, en otra palabra, ciudadanos preparados, no tuviéramos los políticos que tenemos. Y hablo de los políticos en términos generales, sin descalificar o calificar a nadie.
Por eso es que no ofrecen, más allá de las cosas que ellos dicen que les gusta al elector para conseguir el voto, pero no van a la médula del problema, a la estructura de un país. En este momento, usted ya lo acaba de decir, Stalin, necesitamos definir objetivos nacionales sobre temas específicos en este país. No sabemos nada qué va a pasar con el agua. Creemos que el agua la vamos a tener toda la vida y no nos preocupamos de ese recurso importantísimo que mueve todo y que va a seguir moviendo el agua y que va a ser dentro de muy poco tiempo objeto hasta de guerras. Esperemos. No hemos dicho nada de la energía eléctrica. Tenemos en exceso infraestructura que no genera el total de lo que significa tener esa cantidad de infraestructura. La mitad nomás lo tenemos, de 8 a 4. ¿Qué pasa con la agricultura? Está relacionado con el tema del agua. ¿Qué pasa con la agricultura? Queremos seguir siendo productor de las mismas cosas de siempre, del banano, del maíz, del arroz, o queremos variar, porque el mercado internacional exige nuevas cosas, nuevas definiciones en agricultura. Queremos nuevos artículos. En el mar, igual. Queremos saber si seguimos siendo un país petrolero, que ya nos está dejando solamente 500 millones de dólares al año. Ya no son los 5.000 millones que dejaba el petróleo como antes, que financiaba buena parte del presupuesto del Estado. Ya no. Queremos ser país petrolero, queremos ser país de turismo, queremos ser país agricultura. Ninguno de esos temas los tratan los políticos, porque su visión cortoplacista, sabiendo a quién va dirigido el mensaje, los hace hablar de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que en un debate, que en realidad no fue debate, un hecho minúsculo, Stalin, como el hecho de que un candidato le dio la mano y el otro no se la quiso dar, constituyó la parte más importante, entre comillas, para muchísima gente. Y se puso a hablar sobre eso. Y el resto de lo que dijeron los candidatos, de las propuestas que hicieron, propuestas que, como siempre, está el cómo lo van a hacer, con qué recursos. Andan ofreciendo el oro y el moro, ofrecen de todo, pero nadie dice lo vamos a hacer con estos recursos. Porque si empiezan a hablar de cómo lo van a hacer con estos recursos, ahí van a caer en el error. Porque en este momento, en este país, hay poquísimas opciones de ingresos nuevos para financiar los gastos que demanda el país. En este momento, fíjense nomás, no hablan para nada de los esquemas que se deben de aplicar en el tema de la vacuna. Este país está atrasado. Israel, 5 millones de vacunados tiene en este momento. El Reino Unido y otros países más están adelantados. Nosotros, esperando la próxima semana que lleven 50,000 dosis. Para que se dé cuenta, ni siquiera en los temas de mayor emergencia como este, el de la salud, hay una propuesta convincente por parte de los candidatos. Entonces, vamos al 7 de febrero, que faltan poquísimo, pues hoy estamos 11 de enero, faltan 26 días, menos de un mes, menos de un mes. Entonces vamos a las urnas, ¿verdad? Acompañado de una señora que me pregunta, oiga señor, ¿y por quién voy a votar? Muchos me preguntarán, o le preguntarán a otros compañeros, o otros amigos, o otras personas, gente que va ciega a las urnas a preguntarle al otro, señor, ¿por quién voy a votar? ¿Por quién va a votar usted? Para ver si el que va a votar usted, a ver si de repente voto yo. O sea, para que se dé cuenta, Stalin, ese es el nivel de nuestros conciudadanos, hay que reconocerlos, sin necesidad de avergonzarnos, porque esa es la realidad del país. Entonces, recapitulando, ¿cómo podemos exigirle a los candidatos profundidad en los temas si nosotros los ecuatorianos no tenemos pues el poder y la capacidad intelectual para criticar, para cuestionar a esos candidatos?
Estamos en la nada, Stalin, no vamos a salir de este bache. Lamentablemente, esa es la situación. Sí, es un fatalismo electoral realmente. Y esto tiene también responsables, o sea, no necesariamente es la institucionalidad decadente y debilitada a nivel de procesos electorales. No necesariamente es la incapacidad de los candidatos para proponer y llegar con un mensaje claro y preciso que esté alejado del carácter demagógico y de la manipulación. También tenemos que pensar qué hacemos los ciudadanos para fortalecer la conciencia electoral y el ejercicio de nuestro derecho de elegir a ser elegido. Siempre nos dejamos manipular. Siempre prevalece el carácter demagógico y el populismo sobre ofertas mesiánicas para solucionar los problemas del país. Y la mayoría de la gente ha entregado el voto a esos salvadores mesiánicos que dicen ser, que refundar el país cada vez que hay elección, y cuando termina lo que hacen es refundirlo, dejarlo mucho más refundido. Yo creo que hay que hacer no sé si el tema puede ser cruzada nacional, pero yo creo que debe de activarse alrededor de todos estos déficits democráticos participativos en el orden electoral que hoy se evidencian, una cruzada nacional de participación desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, que impulse, que presione, que demande debates serios, debates responsables, alejados del carácter demagógico de la oferta electoral. Y bueno, uno se pregunta cuál es la fórmula, porque uno cuando habla de la sociedad civil es como que es una entelequia, cuando habla de la ciudadanización. Hay que ciudadanizar el proceso electoral, sí señor. ¿Cómo y de qué manera? ¿Qué canales tenemos? Si lo único que nos dan es una franja electoral para escuchar supuestamente las propuestas electorales, y lo que escuchamos es una promoción individual del candidato. Y es más, eso cuando tenemos y nos detenemos a escuchar el nombre del candidato para ver si ese nombre, aunque sea, nos recuerda, o el número de la lista. Lo demás no trasciende, porque el sistema como está concebido está justamente hecho para la confusión, para crear inestabilidades en el pensamiento y en la conciencia de la gente. Bueno, todo eso se puede arreglar. Ahí yo quiero ver un candidato que diga, sí señor, vamos a arreglar esto. Lo vamos a hacer reformando, generando una estructura real de participación de los ciudadanos respecto a temas electorales, por decir algo, en general. Pero ningún candidato habla de esto. Todos están muy cómodos en el sistema de inestabilidad institucional en el cual nos enfrentamos en este momento, ¿no? Que realmente es vergonzoso cómo y de qué manera vamos a este proceso electoral. Teresa. 6 de la mañana con 59 minutos, sociólogo, licenciado. Bueno, realmente sí debemos profundizar como ciudadanos en lo que habíamos mencionado ya en anteriores ocasiones, el cómo, las propuestas que se escucharon en el debate, porque fue más bien una pasada, una revisión de las propuestas antes que una confrontación de ideas, ¿no? Se escucharon cosas muy interesantes, cosas que suenan muy bien, pero hay que profundizar en el cómo, en ese cómo buscar con quiénes está trabajando cada uno de los candidatos, cuál es el partido, cuál es el antecedente del partido, cuál es el antecedente de las personas que los rodean. Creo que eso también es importante para que esas propuestas lleguen a hacerse realidad o no. Entonces, luego, licenciado, ¿le parece si vamos a una pausa comercial? Cuando son las 7 en punto de la mañana, y enseguida volvemos con más de su programa Sin Amarras, y precisamente estaremos dialogando con uno de los candidatos acerca de cómo hará esas propuestas. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegó la hora del cambio verdadero. Hagámoslo realidad con Isidro Romero. Ay, vámonos con Isidro, mi gente, que no nos para nadie, mi hermano. Nuestro campo es nuestra riqueza. Es hora de que el ganadero gane dinero. Impulsaremos la agroindustria. Vámonos con Isidro,
Con experiencia y esperanza, el país avanza. La gente al poder, con Isidro. Vota todo, lista 8. Presidente, CNE 2021. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0412, CNE, Elecciones Generales 2020. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. Llegó la hora del cambio verdadero. Hagámoslo realidad con Isidro Romero. Ay, vámonos con Isidro, mi gente, que no nos para nadie, mi hermano. Nuestro campo es nuestra riqueza. Es hora de que el ganadero gane dinero. Impulsaremos la agroindustria. Con experiencia y esperanza, el país avanza. La gente al poder, con Isidro. Vota todo, lista 8. Presidente, CNE 2021. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento. No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. Prestigio, experiencia y credibilidad solo lo escucha en Radio Atalaya en esta contienda electoral 2021. Atalaya, 76 años respaldando la democracia. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 4 minutos. A esta hora queremos darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es el doctor César Montúfar Mancheno, líder del movimiento Concertación, quien está con nosotros para dialogar acerca de su visión del panorama electoral y sus propuestas, estimado sociólogo. Gracias, Teresa. Le pedimos a César Montúfar que active su micrófono. Bueno. César, ¿cómo está usted? Buenos días. Stalin Poveda le saluda, me acompaña Alcides Montilla y Teresa Mercián. Usted está considerado, César, como uno de los candidatos, si no es el único, con mayor preparación política. Una dilatada trayectoria en los distintos ámbitos de representación popular. Ha sido candidato a asambleísta constituyente, legislador, candidato al alcalde y hoy candidato a la presidencia de la República. Queremos conocer con usted cuál es el planteamiento de la propuesta de gobierno, ¿no? De cara a este proceso electoral y en función de su candidatura a la presidencia de la República. Y queremos primero comenzar preguntándole qué criterio le merece, después de haber ya vivido una primera experiencia en estos diálogos de los candidatos que se dieron en el fin de semana y que fueron televisados y que tuvieron la oportunidad los ecuatorianos. Nosotros siempre preguntamos, ¿qué aportan estos debates?
si fueron debates o no, o si son un sainete político en donde de ninguna manera se generaron debates, sino que se expresaron algunas vivencias y prácticas de banalización de la política. Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, Stalin, Alcides igualmente, Teresa, buenos días y un saludo a todos los oyentes y amigos de Atalaya. Bueno, yo creo que la democracia ecuatoriana ha quedado en deuda o está en deuda o en déficit, lo que debe ser un genuino contraste de ideas, un genuino contraste de propuestas en las campañas, no solamente en estas, sino en general en las campañas electorales. Son los debates precisamente el lugar en donde los candidatos a cualquier dignidad de representación popular deberíamos extender y proponer y hacer los contrastes y matices. Son espacios para decir los temas sensibles, para hablar verdades, para que el Ecuador tenga, digamos, momentos y espacios para conocer posiciones fuertes, duras. Lastimosamente, me parece que a veces los formatos de estos debates terminan o derivan en una suerte como de lecciones escolares, es decir, que a los candidatos se nos pregunta la misma tesis, la misma pregunta, la misma interrogante, y lo que hay es una consecutiva repetición más o menos de lo mismo, como si estuviéramos dando una lección. Pero bueno, eso es parte del asunto y creo que eso hace que de una u otra manera la ciudadanía quede insatisfecha. Pero, por otro lado, están lo de las franjas electorales de promoción electoral, que tampoco contribuyen a los ecuatorianos puedan conocer con mayor detalle cuáles son los puntos de vista y las propuestas de los candidatos, sus planteamientos políticos. Y allí se gastan millones de dólares, 20 millones de dólares del Estado ecuatoriano en este momento está gastando en franjas de publicidad que paga a candidatos que incluso tienen procesos judiciales en curso, que tienen incluso grilletes. Yo por eso incluso renuncié a las franjas de publicidad. En mi campaña no va a haber financiamiento público en la publicidad de los medios de comunicación, porque evidentemente en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, en una situación en donde las necesidades del Estado para la salud sobre todo son tan grandes, tan altas, no me parece que sea conveniente. Creo que esos dineros, esos 20 millones de dólares, deberían en esta coyuntura de emergencia destinarse al sector salud, a comprar equipos de bioseguridad, a comprar vacunas, a comprar pruebas, que es lo que más se necesita en este momento, a ampliar las unidades de cuidados intensivos. Pero digamos que ese es el asunto. Yo mi participación de ayer, y con esto termino, puse algunos temas sobre la mesa, algunos temas fuertes, algunos temas polémicos, incluso emplazamientos a algunos candidatos. Espero que esos emplazamientos sean respondidos y que podamos avanzar en lo que tiene que ser el debate democrático en un país. Correcto, vimos esa propuesta suya, esa participación. Yo le quiero preguntar frente a su análisis, ¿qué hacer para recomponer esta fractura institucional en esto que nosotros le hemos llamado la pugna que repugna a nivel del Consejo Nacional Electoral y de lo contencioso electoral? Todos los candidatos están cómodos en medio de esta crisis, en medio de esta descomposición institucional a nivel de un precedente importante de lo que significa ir a procesos electorales. Nadie está planteando cómo recomponer el valor de la credibilidad y de la confianza respecto a estos organismos de regulación y control de procesos electorales, donde se verifica el valor de la democracia y la calidad de la democracia. Yo creo que asistimos sin duda al proceso más irregular, proceso con mayores, con menor transparencia, con mayores irregularidades, creo que de la historia democrática desde el 79 en adelante. Además, esto ha coincidido con una crisis sanitaria que complica aún más la situación. Pero lastimosamente, y de manera, yo diría, irresponsable con la institucionalidad democrática del país, lo que hemos visto en las últimas semanas realmente llena de desconfianza y hasta podríamos decir repugna. Esta pugna entre el Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral
alrededor de la calificación de un candidato. Previo a eso, el CNE ya resolvió la calificación del candidato, yo le domino, de la delincuencia organizada, el candidato del correísmo, Andrés Arauz, que fue a todas luces irregular. No se podía calificar a un candidato, o para uno calificarse o para cumplir cualquier trámite, y el trámite de calificación es un trámite administrativo, tiene que cumplir ciertos requisitos, de dar algunos pasos. Aquí el candidato Arauz no dio el primero, porque se presentó en un sainete con su candidato a la vicepresidencia, que era el prófugo de la justicia, Rafael Correa, y después, cuando acudió al segundo trámite sin haber hecho el primero, presentó documentos falsos. Y aún así le califican la candidatura. La candidatura de Rafael, de quien actúa como de Rafael Correa. Y en el caso de Álvaro Noboa, en cambio, las autoridades electorales actúan de manera totalmente contraria y no califican esa candidatura. Yo he sido de la opinión, y sostengo esa opinión, que si calificaron la candidatura de Arauz, deberían calificar la candidatura de Noboa. Aquí no hay ningún miedo que de tener a Álvaro Noboa. Sea el pueblo en las urnas el que finalmente decida y resuelva quién va a votar. Además, existe en este momento unas medidas dictadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en que también recomienda eso al Estado ecuatoriano. Entonces, uno dice, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Si a eso juntamos la situación crítica sanitaria que vive el país, las dificultades y el riesgo, sobre todo, los ciudadanos tendrán para ir a votar. Yo creo que este proceso electoral es un proceso a todas luces, es irregular, está viciado y además incide con una situación sanitaria muy complicada, muy compleja. Puse hace varias semanas que se pospusieran las elecciones un mes para no alterar el calendario de transmisión del mando que debe culminar el 24 de mayo. No tuve oídos en esa propuesta y ahora estamos en plena campaña electoral. En realidad, lo que tenemos en este momento es una situación, yo diría muy crítica, de mucha irregularidad, de ilegitimidad, de falta de transparencia, no dan absolutamente ninguna garantía. ¿Qué impacto va a tener en la conciencia electoral? ¿Ausentismo? ¿Qué va a pasar? Sí, por supuesto puede haber ausentismo. Hay que pensar qué es lo que va a suceder con los miembros de las juntas receptoras del voto. Es que estas personas se van a presentar, cuáles van a ser los mecanismos para asegurar presencia. A mí lo que me da la impresión es que el Consejo Nacional Electoral quiere llevar las elecciones a cabo de cualquier manera, usando todo, buscando que incluso el ausentismo, sin importarles las condiciones sanitarias de las personas. Y creo que en esa perspectiva yo diría la situación es muy crítica. Sin embargo, ese es el proceso electoral en el que nos encontramos, un proceso electoral tremendamente falto de transparencia, irregular a todas luces, en medio de una pugna que repugna. Además, cuando uno mira que la ley no se aplica para todos, para uno se aplica regularmente y a otra persona, en cambio, se le quiere aplicar todo a rajatabla. Eso me parece que es absolutamente inconveniente. Yo no temo la inscripción de Álvaro Noboa, porque debe ser inscrito. Creo que es el pueblo ecuatoriano en las urnas el que tiene que resolver y decidir por quién va a votar. Ahora, César, ¿qué es lo que hace que se pongan en vigencia y se oficialicen legalidades que te crean discrecionalidades y, por cierto, después impunidades? Es lo que está pasando en este momento. Bueno, los intereses. ¿Quién controla el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuáles son los intereses que están detrás? ¿Cuáles son los propósitos que están detrás? Y a mí me parece que aquí de lo que se trata es poner todas las condiciones para que el derecho del pueblo ecuatoriano a elegir el 7 de febrero sea un derecho que se ejerza a medias con altos niveles de ausentismo, modificando, alterando el escenario electoral. Yo creo que ese es uno de los temas ahí centrales. Por eso es que creería y pienso yo que la situación es muy compleja. Esta coyuntura electoral atraviesa un momento muy crítico. Creo que nunca antes en la historia democrática del país, desde el 79 en adelante, hemos vivido una condición y una situación similar. Bueno, ahí estamos trabajando y con optimismo. Yo creo que ya no hay que quejarse de eso. Nosotros estamos avanzando en nuestra campaña.
estamos muy activos y estamos optimistas y estamos creciendo y estamos avanzando. Entonces, ahí las dificultades están. Las dificultades hay que superarlas y ya eso, más bien, luego de este proceso, quienes han tomado esas decisiones serán los que tienen que asumir la responsabilidad por lo que hicieron, por lo que dejaron de hacer y por el riesgo que pusieron al sistema democrático ecuatoriano. En el ejercicio pleno del poder, si llegare a la presidencia usted u otros candidatos, las posibilidades reales que difieren mucho de la oferta electoral, de resolver los problemas de desempleo, de resolver los problemas de exclusión social. Hay brechas que no se cierran y que han sido relegadas por muchísimos años, por muchísimo tiempo, y que no se resuelven con cambiar un presidente o poner a otro presidente cada 4 años. No se resuelve. Y eso lo ha demostrado la historia, que en vez de resolverlos cada vez se agudizan. Problemas económicos, sociales. El problema del desempleo es una de las principales preocupaciones que hay. El problema de la inseguridad, la lucha contra la corrupción. Todos estos aspectos por ejemplo, en el último tema, que usted ha sido de alguna manera protagonista en términos de abanderar esa lucha contra la corrupción. ¿Qué posibilidad es real en la práctica, en el ejercicio, ¿no? Para el nuevo periodo hay de resolver estos problemas? Porque verdaderamente, si no se resuelven como se acumulan históricamente, esto va a explotar. Bueno, yo creo que para eso son las campañas electorales, para decir las verdades y hacer propuestas. Yo vengo sosteniendo, por supuesto, como usted dice, que el país atraviesa gravísimos problemas en términos de empleo, de salud, de educación. Hay un problema central que amarra, que obstaculiza las soluciones a todos ellos, que es la corrupción. Y la corrupción no es solamente el que haya ciertos casos de ciertos funcionarios que han cometido actos ilícitos. El problema es que el Estado ecuatoriano está secuestrado por mafias. El Estado ecuatoriano está secuestrado por grupos de delincuente hacia organizada que se han tomado la institucionalidad. Por tanto, la lucha anticorrupción es una lucha que tiene que ir mucho más allá de sencillamente la persecución judicial de ciertas denuncias y tiene que concentrarse también, o sobre todo, en desmantelar ese estado delincuencial, el extirpar esas mafias que se han tomado el Estado. Y creo que ahí está el tema central. Nosotros tenemos una propuesta para eso en 3 niveles, una propuesta de cambio normativo, de cambio de las leyes, una propuesta de fortalecimiento institucional, una estrategia para recuperar lo robado. Pero en realidad, si no limpiamos al Estado, esas mafias que se tomaron los hospitales, que se tomaron la seguridad social, que se han tomado los sectores estratégicos, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Si no hacemos eso, el Ecuador no tiene futuro. Que yo creo que en realidad aquí el tema central del país es cómo un Estado de Derecho se transformó en un Estado delincuencial. Correcto. Y por eso es que los temas de corrupción son temas que sí tienen que ser discutidos en una campaña electoral. No es cuestión únicamente de decir, no, yo voy a crear una comisión para que resuelva este tema. No decir nada o pensar que aquí de lo que se trata es de que se abran las cárceles para que mis amigos, que fueron parte del gobierno, hablo de Arauz, salgan en libertad y que el prófugo de la justicia regrese al país. Yo creo que eso no tiene, digamos, aquí lo que hay que es que tomar el toro por los cuernos y decir cómo se va a desmontar este estado delincuencial. Nosotros tenemos una estrategia muy clara para ello. Estamos de acuerdo. Yo le recuerdo algo, César, que para poner contención en tema de la corrupción y de la impunidad, se creó en el orden constitucional la 5ª función del Estado, la función de transparencia y de control social. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Y tenemos esa estructura constitucional en la estructura de la conformación natural de un Estado de Derecho. ¿Qué pasa? Vamos y después creamos otra comisión, creamos otra institución. No se trata de otra comisión, no se trata. Se trata justamente de desaparecer esas instituciones que son las que permitieron la transformación del Estado ecuatoriano en un Estado delincuencial. Correcto. Que la Asamblea no fiscalice es parte de esa transformación, de esa conversión de un Estado en el que funcionaba, digamos, relativamente bien o con muchas limitaciones, un Estado de Derecho, lo que tenemos en este momento, un Estado tomado por mafias. Entonces, si no damos un salto a eso, y si no tomamos el toro por los cuernos, y decimos que el tema de la corrupción es solamente un problema, bueno, entonces lo que vamos es a continuar y a mantener esa ruta, mantener esa vía. Creo que ese es el gran problema del país. Eso es que
Vamos a decir, en el caso de la salud, nosotros proponemos, por supuesto, cambiar completamente la estrategia de lucha contra el COVID, por ejemplo, que ha desarrollado el actual gobierno. Partimos del hecho de que hay que limpiar el sector público de salud de las mafias que tienen, pues, que tienen atenazado su sistema de contratación pública para la venta de medicinas, de insumos, de equipos. Si es que vamos a iniciar el proceso de vacunación, precisamente aquí exactamente lo mismo que sucedió durante la pandemia con las pruebas COVID, con todo lo que sucedió y que vimos ante los ojos de la ciudadanía. Entonces, el punto aquí muy sencillo es que en realidad este es un tema de voluntad política y de voluntad del país. Tiene que rehacerse y constituirse en el escenario electoral. El Ecuador es un país que está totalmente asqueado, está absolutamente, rechaza completamente esta situación. Y por lo tanto, ahí está el tema. Esa es la base de nuestra propuesta. En un momento en el que a menos de un mes de las elecciones, todavía más de la mitad de los ciudadanos no han decidido por quién votar. Entonces, ese es el punto principal. Ahora, por supuesto, vamos a topar otro tema, el tema del empleo. El tema del empleo igualmente, hay que decir, es necesario transferir recursos, créditos a bajo interés a los sectores más crédito, más empleo generan, que son más pequeños y medianos agricultores, los pequeños y medianos empresarios. Es que la banca de desarrollo está tomada por la corrupción, si es igualmente un botín político, hay que limpiar igualmente esas instituciones. En mi gobierno vamos a limpiar de esas mafias que tienen atenazado el Estado. Esa es la base de mi propuesta. Transformar, demoler ese estado delincuencial para que podamos ser un Estado constitucional de derecho. Ese es el problema del país. Por supuesto que hay muchas otras complejidades. Hay políticas que hay que llevar adelante en todos los órdenes, pero si no cambiamos este estado de corrupción que se heredó del esquema de delincuencia organizada del correísmo, sencillamente el Ecuador no tiene futuro. Esa es la base de nuestra propuesta. Alcides. Doctor, buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla. Doctor, ayer en lo que unos llaman debate y otros llaman foro, usted intervino, ¿verdad? Y hubo un punto muy interesante de una denuncia que usted hizo respecto a este tema del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Habló de que a través de bancos, etcétera, también salían dineros y cuentas con autorización, entiendo yo, del Banco Central en este tema del ISPOL. Y la pregunta que yo le hago, considerando pues que el candidato presidencial Guillermo Lasso todavía es parte del Banco de Guayaquil, ¿con esta denuncia usted pretende la descalificación de Lasso como candidato presidencial? No va en ese sentido. Un candidato ya en este momento no puede ser descalificado. Le agradezco muchísimo, Alcides, por esta pregunta. El país ha mirado atónito diversos casos de corrupción. Quizá uno de los que más ha dolido y más impacto ha tenido sobre la conciencia y la vida de los ecuatorianos, la percepción de los ecuatorianos sobre el verdadero alcance del estado delincuencial que vivimos, tiene que ver con este escándalo de corrupción en los fondos de la seguridad social de la policía, del Instituto de Seguridad Social de la Policía del ISPOL. Algo que saltó a la palestra, que fue denunciado en los meses de septiembre, octubre del año pasado, y en el que más o menos se descubrió, aproximadamente $800 millones de la seguridad social de los policías había sido llevado fuera del país a partir de diversas operaciones financieras de carácter fraudulento, compra de bonos de deuda interna, compra de bonos de deuda externa y otras operaciones fraudulentas, por las cuales no hay ningún respaldo. Creo que ese es un tema muy importante. Estamos hablando de fondos de la seguridad social y la seguridad social de la policía. El día sábado, en el debate del día sábado, el candidato Guillermo Lasso tocó el tema. Dijo que, en eso yo coincido con él, que en estas operaciones fraudulentas habían participado bancos privados del Ecuador. Esto fue lo que dijo él, y que de esa manera eso habría que investigar en perspectiva que se determine la ruta del dinero de la corrupción en el caso del ISPOL.
Yo venía trabajando y he venido trabajando en el tema desde algunos meses. Es un tema que a mí me ha preocupado mucho, porque la información que yo tengo es una información muy delicada y una información, además, tiene que ser corroborada, por supuesto, porque yo no soy autoridad, yo lo que tengo es información sobre el tema. Dentro de la información que yo tengo, lo que el día de ayer exhibí, tengo un documento que certificaría la existencia de una cuenta en el Banco de Guayaquil, de la que el señor habría sido parte de esta triangulación fraudulenta de recursos. Los expertos financieros hablan de un bicicleteo fraudulento de recursos. Esta empresa, esta casa de valores de Cevale, habría tenido una cuenta en el Banco de Guayaquil. A esa cuenta llegaron recursos de Wells Fargo Bank, que es uno de los bancos a los cuales llegó el dinero, fue transferido fraudulentamente desde el fondo de ISPOL, desde el ISPOL, a estas empresas fantasmas creadas por el señor Jorge Cherres. Entonces, lo que yo hice ayer, y eso es lo que me parece que hay que poner en debate, es reemplazarle al señor Arauz. Porque Arauz, en parte del tiempo que estas son operaciones que se dan entre el 2014 y el 2020. ¿Sí? Este tiempo, son 6 años, desfalcaron los fondos de la Seguridad Social de los policías. Y Arauz fue director del Banco Central, director de banca del Banco Central, hasta el año 2015. Entonces ahí él tiene una responsabilidad y él debe responder. Y también le pedí al señor Lasso, a Guillermo Lasso, que indique al país si es que es verdad, es que este documento, que además lo tengo aquí, lo puedo enseñar y que lo voy a hacer público y voy a entregar a todos los medios de comunicación. Si es que es verdad que este documento, si este documento que yo presenté es cierto. Es decir, si es que existió una cuenta, o existió una cuenta en el Banco de Guayaquil a través de comisiones y parte de este proceso de corrupción. De ser así, esto sería muy serio. Algo parece que sobre los cuales tiene que responder más aún un candidato presidencial. Entonces yo lo primero que estoy haciendo, yo no estoy haciendo una acusación a nadie. Estoy preguntando directamente al señor Lasso, al candidato Guillermo Lasso, si es que lo que tengo, si es que este documento es cierto, y si es que la cuenta 1191-2562 de Cevale, el Banco de Guayaquil, existió o existe. Si es que existió y existe, si es que a esta cuenta llegaron recursos de Wells Fargo Bank, sería el banco desde el cual las empresas fantasmas del señor Cherres reenviaron parte de los recursos para pagar comisiones en el Ecuador. Insisto, yo lo que estoy haciendo es pidiendo al señor Lasso que nos indique si es que esto es cierto. Porque si esto es cierto, entonces lo que él dijo el día sábado tiene mayores implicancias en situaciones mucho más complicadas. Perfecto, solo le iba a preguntar si usted recibió... Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Agradecemos por haber... Unos minutos, por favor. Quería preguntar si esta información, César, usted la recibió ahora en estos momentos de campaña electoral o la tenía con anterioridad. Yo tenía esta información desde hace mucho tiempo. Yo tenía una preocupación y le digo que me ruega un poquito de tiempo, de que en el eventual caso de que Guillermo Lasso pasara a segunda vuelta, el que salga, el ser cierta esta información y el que salga esta información, podría ser letal y muy grave. Entonces, que mi responsabilidad es hacer público algo que es absolutamente